Estábamos empezándolo. Sí, el de la torre de destilación, ¿no? Exacto. Vamos a hacer otro más sencillo para las bases y después nos seguimos con el otro. ¿Vale? Creo que... A ver, permítanme, déjenme ver. Creo que tengo el diagramita bien hecho. Por aquí. Por aquí tengo que tener... No, este no es... Permítanme para que ahorita se vayan a... Les encuentre un ejercicio sencillo, pero representativo. No, no lo encuentro. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener aquí un evaporador. ¿Sí? Vamos a nosotros a... Vamos a meter agua. Y sosa. Nosotros vamos a estar sacando
Ahí está. Este va a ser nuestro problema. Nosotros vamos a estar evaporando una solución de sosa, ¿vale? ¿Con qué fin creen que sea, con qué fin nosotros creen que vamos a estar evaporando una solución de sosa? Para aumentar la concentración. Es correcto. Entonces, nosotros vamos a estar teniendo que vamos a tener déjenme compongo esto que está mal hecho. Vamos a nosotros a tener una entrada de la solución. Vamos a estar retirándole el agua. Vamos a intentar primero solo agua. No vamos a estar arrastrando nada de sosa. Aquí vamos a tener una solución igual de agua y sosa. Pero la diferencia es que vamos a tener aquí un separador. Un divisor, más bien, porque no vamos a estar separando. Un divisor que nada más va a ser para que se divida la corriente en partes iguales. Acuérdense de eso, que es en partes iguales lo que vamos a estar dividiendo, es la razón de división. Y una parte va a estar regresando al inicio del proceso. Una parte va a estar regresando al inicio del proceso y otra va a estar saliendo. ¿Vale? ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí, verdad? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Entonces, aquí vamos a tener igual. Vamos a tener agua. Y aquí vamos a igual a regresar lo mismo. ¿Vale? Ok. Entonces, el problema nos va a decir que tenemos aquí a la entrada vamos a alargar esta acá para que tengamos espacio. Nos dice el proceso que a la entrada vamos a tener una alimentación
una alimentación total en toneladas sobre hora. ¿Sale? Y vamos a estar metiendo en total 10 toneladas por hora. Pues sean 100. Y vamos a ponerlo a mejor kilogramo. 100 toneladas por hora. Es mucho. Mejor más en kilogramos. Ajá. 100 kilogramos por hora. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una... al 25%. Porcentaje masa. Entonces, ¿el resto cuánto es? 75. 65. 75. Ajá, correcto. Entonces la suman 100, ¿no? Es lo que nos dice el problema. Tenemos esa entrada. ¿Sí? Nosotros sabemos que a la salida ajá. Sabemos que a la salida vamos a tener igual porcentaje masa, pero ahora ya va a estar al 70%. 30% acá. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ahí está. Esos son los datos que me da el problema. ¿Cómo lo resolverían? Con la ecuación del balance general del evaporador y el balance por componente del agua. Es correcto. ¿Alguien más tiene una idea? Podría ser que para obtener el agua que salió del evaporador podríamos hacer una regla de 3 con el porcentaje de masa del agua que tenemos que salió con el de entrada. O ya no quedaría. Con una regla de 3 no te entiendo mucho. Como tal, no. Con regla de 3 no. A ver, ¿alguien más? Pues primero se empieza sabiendo que el divisor da flujos iguales, entonces la mitad va para recirculación y la otra mitad es la que sale. De ahí Es cierto, pero no sabemos no sabemos las cantidades. Aún, primero lo que tendríamos que hacer es nombrar nuestros flujos, ¿no? Vamos a ponerle que sea el flujo 1, para que así nos sea más fácil hablar, ¿no? Va a ser el flujo 3, para que así nosotros nos entendamos. Flujo 2, le voy a poner a este le voy a poner flujo 4. Flujo 5. Y al que nos va a faltar acá, le voy a poner flujo 6. ¿Sale? Entonces no podemos saber ni flujo 5 ni flujo 4 porque no conocemos flujo 3. No aún.
Pues lo que se hace es primero resolver en flujo 1 porque ya sabemos que tenemos 100 kilogramos por hora y ya tenemos los porcentajes en masa. Después ya tendríamos en F3 la sosa porque el 100% de la sosa de F1 va hacia F3. Es correcto. Entonces, los kilogramos de sosa pasan a ser los mismos. ¿Es correcto? Sí, y de ahí se puede hacer regla de 3 para saber ya que tenemos el porcentaje en masa del agua y del total, regla de 3 se pueden sacar los kilogramos por hora de ambos. Bueno, de la Sería 25 por 30 entre 70. Ahí está, ya tengo el agua, ¿no? Y esto va a ser la suma de estos dos, ¿no? Es lo que me dices, ¿no, compañero? Sí, profe. Ahí está. Luego, De ahí ahora sí podemos saber la salida de F5 y F4 ya que son la misma, se divide entre dos la masa del agua y también la de la sosa. Porque las pues, composiciones, ¿cómo quedan? también quedan iguales. Ah, la composición no se modifica. Muy bien. Entonces, tenemos 30 y 70. Esas nunca van a cambiar las composiciones. Lo único que cambia son los kilogramos sobre horas. ¿Estamos? ¿Cuántos serían? ¿Cuánto sería? Pues la Del mitad. agua es 5 puntos. Ah, bueno, lo estaba haciendo con la calculadora, pero sí, la mitad. Me fue. Es igual a... Ahí está. Igual el otro, ¿no? Va a ser igual a 25 entre 2. Y este es igual a este. ¿Estamos? La suma, ¿cuánto va a ser? Pues la suma de los kilogramos de agua y sosa. Correcto. Ahí está, ¿no? Ya tenemos eso. Ahora, podemos irnos para F6 o para F2. ¿Sí? Para F2, pues es sencillo, ¿no? Si sabemos y lo podemos ver, F1 va a ser igual. F1 va a ser igual ¿a qué? A F2 más F3, ¿no? Ya Sí, conocemos F1 y F3. Para saber F2, ¿qué haríamos? Sería la masa de F1 menos la masa de F3 de agua en particular. La masa de F1 menos la de F3. Ahí está. Ese sería el agua. Ya lo tenemos. Ahora, si nosotros hacemos un balance chiquitillo, aquí, vamos a ponerlo aquí, tenemos kilogramos. Perdón. Kilogramos sobre hora. Y vamos a tener que agua y
sosa, ¿no? Si hacemos un balance, sabemos que F6 es igual a F1 más F4. Digo, F1, perdón, es igual a F6 más F4, perdón. es correcto. Sí lo podemos ver así si quisieras. Pero si vamos a empezar con entradas, pues la entrada sería F6. Sí lo podemos poner así, F6 más F4 va a ser igual a F1, que es la salida, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el agua ya nada más es lo que nos falta. Si se dan cuenta, va a ser igual a... ¿Cómo podríamos saber F6? F1 menos F4, ¿no? Sí, profe. Menos y de misma forma el otro, menos y también podríamos hacer lo mismo para el total, pero pues si lo sumamos también nos da, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí está. Este es un problema con recirculación. Está sencillo, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Solo que recuerden que la entrada al sistema, por lo regular, siempre pónganla literal a la entrada del primer equipo. No la pongan hasta acá. ¿Sale? Si ustedes usan la base de cálculo a la entrada más cercana a un equipo, va a serle sencillo. Si la ponen, por ejemplo, si en lugar de que ustedes hubieran puesto la base de cálculo, como los decía el problema, lo hubieran puesto en F6, ahí es donde hubiera habido problemas. ¿Sale? Disculpe, ¿qué representaba el círculo con la letra D? Un divisor. Un divisor. Está la razón de división que estamos teniendo es mitad. Podemos decir que F5 es igual a F4 y este es igual a un medio, bueno, más fácil, 0.5 F3. ¿Sí? ¿Sí hasta aquí queda claro? Sí, profesor, gracias. Disculpe, profe, yo se me confundí un poco. ¿Cómo calculó la cantidad de agua en el flujo 6? La cantidad de agua en el flujo 6. Nosotros usamos esta ecuación de aquí. Nosotros la usamos, hicimos un balance solamente en esta parte. Sí lo alcanzas a ver. Sí, profe. Entonces ya teníamos F1 y ya teníamos F4. Entonces ya pudimos sacar F6. Sí, ya lo vi, profe. Muchas gracias. De nada. Y aquí para el F2 hicimos igual otro balance. Hicimos un balance en donde, en el evaporador, ¿no?
Y así lo sacamos. No sé si tengan dudas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Sí, una profe. Dime. ¿Cómo, cuándo es que vamos a saber cuándo la recirculación se hace en una tubería y cuándo en el, por así decir, en el equipo? ¿En una tubería o en el equipo? El problema te lo tiene que decir. Pero a ver, si yo lo hubiera hecho en el equipo, ¿qué pasaría? Los flujos de entrada cambiarían, ¿no? A ver, si yo lo hubiera puesto, por lo regular nunca va a ser directo al equipo, porque lo vamos a mezclar con alguna línea, ¿sí? Va a haber una conexión en la tubería, ¿sale? Porque no nos conviene tener muchas entradas en un equipo, ¿sale? Pero si lo hiciéramos así, ya teníamos todo esto, ¿sí? Ya teníamos F5, F4, ¿sí? Teníamos F1. ¿Qué podíamos hacer? Pues un balance general, ¿no? Realmente dependiendo de lo que te diga el problema, pero pues no hay gran complicación. Si te das cuenta es prácticamente lo mismo, pero si nosotros lo ponemos como tal al equipo, ¿qué está pasando? ¿Qué puedes observar? Bueno, pues en este caso pues tendría dos entradas. Tendrías dos entradas. ¿Qué otra cosa puedes observar? Que, por ejemplo, si da un flujo de entrada, ese se tendría que dividir entre las dos que se acaban de hacer, ¿no? También si te das cuenta, como estamos en estado transitorio, estado estacionario, ¿qué pasa? Realmente ese retorno no lo estaríamos percibiendo. ¿Sí te das cuenta? Sí, porque sigue siendo lo mismo. Entonces, por lo regular, siempre te lo va a dar el problema y siempre en cualquier proceso, también en la vida real, lo regresas a la línea de entrada, ¿sí? No tienes más entradas en un equipo. El equipo por lo regular tiene esas entradas y ya, entonces lo que haces es meterlo a la misma línea, o sea, conectarlo a la misma línea donde va, ¿sale? Y ese flujo que está recirculando te va a ayudar para que completes el flujo que tú ya tienes destinado, para que se mantenga, por ejemplo, en los 100 kilogramos por hora. Si te das cuenta, ese flujo nunca cambió, el de entrada, 100 kilogramos por hora. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Hasta aquí claro? Profe, una duda más. ¿Cómo obtuvo los kilogramos por hora del agua en el flujo 3? Del flujo 3 de agua, a ver quién le explica. ¿Le puedo explicar yo? Sí. En el flujo 3 primero tienes que comparar tus composiciones, que en el flujo 2 nada más está saliendo agua y en el flujo 3 está saliendo una mezcla de las dos. Entonces, si en el flujo 2 nada más sale agua, puedes el flujo de NaOH en 1 y en 2 es el mismo,
y de ahí ya partes como tienes 25 kilogramos sobre hora, es el 70%, ya nada más haces tu regla de 3. ¿Sí quedó claro, compañera? ¿O no? Ok, sí, gracias, profe. Bueno, compañero, gracias. ¿Segura que sí? Sí, creo que sí, pues ya solamente es una regla de 3, ¿no? Sí, o sea, si te das cuenta al momento de ver el problema, el único lugar por el que está saliendo el hidróxido de sodio es por F3. Entonces, el hidróxido de sodio de F1 es el mismo que el de F3. ¿Sí? Y como ya tenías composiciones, ya sabías que salía al 70, pues el restante es el 30%. Nada más es una regla de 3 para determinar este. ¿Sale? Sí, profe, de acuerdo. ¿Va? Yo tengo otra duda. El análisis de grados de libertad se tendría que contar ese balance que se hace en F6 con F1 y F4. Sí, aquí, si nosotros lo contáramos aquí, tendríamos como si fuera un divisor, un mezclador, pues. Aquí realmente lo ponemos directo en la línea, pero como tal, lo que tenemos es esto. Tendremos como si tuviéramos aquí un mezclador, por así decirlo. Como tal no está haciendo labor de mezcla, pero tendríamos como otro equipo más, por así decirlo. Otra parte del proceso. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Tienen alguna otra duda? Disculpe, profe, ¿cree que sería posible que nos pudiera pasar esta hoja del Excel? Es que, bueno, yo tomando capturas no se ve tan bien. Sí, pues, siempre se las comparto. Todas las clases que he hecho Excel, todos los Excel se los he compartido. Gracias. Nada. Dime. Sí, sí, para que así puedas completar. A ver, ¿por qué otra cosa ustedes piensan que no, que nunca la entrada siempre va a un homogeneizador o mezclador y no directo también al equipo? Para que las concentraciones, o sea, para que sea igual, para que no se separe, por ejemplo, cuando ah, se asienta cuando se mezclan completamente dos compuestos, dos soluciones, para que esté bien mezclado. Perdón, me cuatrapé. Sí, exacto, para que pueda haber una buena homogenización y para también que el flujo sea constante. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Vale. ¿Alguna otra duda? Siguen viendo el Excel, ¿verdad? No, ya no. Ahí está ya. Ya, profe. ¿Ya lo ven? Sí. Profe. ¿Dudas hasta aquí? Realmente la recirculación no tiene como tal
mucho chiste, o sea, no es algo complejo, es algo muy sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿no hay dudas? No. Vale, vamos a hacer un ejercicio. A ver. A ver, permítanme, déjenme, yo lo agarro. Ejercicio. Vale. A ver, permítanme. Déjenme, yo tomo una foto y les comparto. A ver. Voy a compartir en el Teams, en el general, una foto de un ejercicio. A ver, ¿todas la ven? Sí. Vamos a ver. Ese es el que vamos a resolver. ¿Ven el Excel? Sí.
Va. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo. Les voy a compartir el Excel. Y deberíamos poder editarlo todos al mismo tiempo. Todos abran el archivo desde el Teams. Para que así lo podamos editar juntos. ¿Vale? ¿Ya lo subió, profe? Ah, no, permítanme. No le había dado a enviar. Ahí está. A ver, ya todos están ahí. Sí, veo Sí. algunos. Vale. A ver. ¿Quién empieza? A ver, voy a decir nombres. A ver. ¿Quién movió eso? Bueno, a ver, Ramos Sánchez. Ramos Sánchez, ¿me escuchas?
Ramos Sánchez. Cruz Carreño Frida. No es, no. Franco Mendoza Abigail. Todas estas personas que estoy nombrando tienen falta, ¿eh? Ya que estoy, profesor, lo que aún no me carga el archivo que subió. Está muy lento mi compu. A ver. Figueroa Eric. Figueroa Eric. Axel Yael Espino. Va. Empieza haciendo una tablita donde va a ser nuestro análisis de grados de libertad. ¿Hay un secador? El separador. Ah, separador. Vale, alguien váyalo ayudando. A ver. Carla Vanessa, ve poniendo las variables independientes en cada una de los. En cada uno. Son las variables independientes que hay en el mezclador, separador, en el global. Nos está haciendo falta, te está haciendo falta esta parte, que aquí tenemos otro. Tenemos un homogeneizador aquí, podremos decirlo, o un mezclador o un divisor, como lo quieras ver. También está haciendo falta ese equipo. Edgar, ve poniendo los balances independientes. Andrés Contreras, ve poniendo las composiciones. ¿Son componentes o composiciones?
Axel ve poniendo las relaciones independientes. Si está todo, faltó algo. ¿Mm? Sí, está todo. ¿Seguros? Sí. Profe, no sé qué sea el circulito que está hasta arriba. El que siento que ese es el que falta, ¿no? En el que entra el flujo 6 y sale el flujo 2. Es un mezclador. Ah, ok. Por eso podemos manejarlo como un mezclador. Es un homogeneizador, un divisor. ¿A quién le tocaban las variables independientes? ¿A quién le tocaban las variables independientes? Si quiere, yo las pongo. Las poniendo, sí. Los flujos también. Profe, en el flujo 1 nos indica que el ácido sulfúrico está al 80%. ¿El otro 20% es de agua? Sí. Es algo que se puede suponer. Es lógico.
Ok. Ya nada más faltan que rellenen las relaciones independientes. Pusieron que hay una relación independiente en el divisor, pero yo no veo que el problema nos haya dado ninguna relación independiente. También puso una relación independiente en el mezclador, pero no nos dice, no, el problema no nos las está dando. No nos está dando ninguna relación independiente. Alguien póngale que se sumen los grados de libertad para que automáticamente cambien. Ya eso ya lo había puesto. Las composiciones están bien o mal, chequenlas, todo. Faltan relaciones independientes en el global y el total. Están mal las relaciones independientes en el divisor. Ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Se ve bien o le falta algo más? Pues ya que no se nos da ningún flujo, podríamos suponer uno en el mezclador, ¿no? Para que dé cero el análisis de grados de libertad. Es correcto. Acuérdense que cuando tengamos uno y no nos da ningún flujo, si nosotros automáticamente suponemos el flujo en el mezclador, se convierte en 0. Es el lugar más adecuado para suponerlo, ya que los demás tenemos 2 y 5. ¿Sale? Entonces modifica nuestra tablita y vamos a suponer un flujo en el mezclador. ¿Ok? Continuamos entonces. Alguien por favor redibuje el diagramita. Puedes usar solo cuadros o círculos nada más para que sea más rápido.
A ver, alguien váyame platicando cómo lo resolvería. Pues ya suponiendo el flujo en el mezclador, se sacaría los flujos de ácido y de agua en F1. A ver, no te entendí, perdón, de nuevo. Ya suponiendo el flujo en el mezclador, podríamos sacar el flujo de ácido sulfúrico y el flujo de agua en F1. Sí, es correcto. ¿Puedes irlo anotando? El flujo es el que queramos, ¿verdad? ¿Cuál sería el indicado? El de 100 kilogramos hora. Sí, para que sea rápido, ¿no? El cálculo. Bueno, entonces otra vez como en el problema anterior,
En el flujo 1 es únicamente donde se está introduciendo ácido sulfúrico, por lo tanto, la cantidad que entra de ácido sulfúrico en F1 es la misma que sale en F3, ¿no? ¿Es correcto? Por regla de 3 sacamos el flujo total, ¿no? ¿El total o el del agua? Cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué sigue? A ver, en nuestra tablita, ¿qué podríamos saber ahora? El flujo 2. Es correcto. A ver, actualiza ya con los datos que sacamos la tablita de análisis de grados de libertad, a ver qué nos dice. ¿Qué pueden ver? ¿Qué notan? Pues conociendo el flujo creo que da 1, ¿no? El grado de libertad. ¿En dónde? En el separador. Sí, conoceríamos el flujo en el en el mezclador. Sí, tendríamos tenemos un separador y un divisor, ¿no? Lo pusimos separador y divisor. ¿Cuál es cuál? El separador es este circulito de Es el círculo. separador y divisor el que tiene un tachecito. Ajá, tenemos un flujo en esos. Es correcto. En el global, ¿tenemos o no tenemos flujos del global? 1, ¿no? Sí. En total tenemos 3.
¿Qué nos indica nuestro análisis de grados de libertad? ¿Podríamos hacer una suposición para el separador? En este caso, cuando el separador no nos dice, si se dan cuenta, aquí podemos, hasta este punto podemos decir, el problema está subespecificado, ¿sí? No se puede resolver, ya que nos hacen falta datos, ¿sí? Se puede resolver hasta el mezclador. Aquí no tenemos solución como tal, pero gracias a nuestro criterio, decir, bueno, si no me están dando, a lo mejor, no me están dando una razón de separación, yo voy a decir que en el separador va a estar separándose mitad y mitad. Entonces, ahí ya tengo una relación independiente en el separador. Ya podríamos completar el separador, ¿no? Pero sería la mitad de agua, ¿no? Porque es lo que es, porque en el flujo 4 está saliendo nada más agua y en el flujo 5 la mezcla. Ah, y aquí un dato interesante. Entonces, no podemos decir que está yéndose mitad y mitad. Pero sí se podría decir considerando el flujo total, profe. Podríamos decir eso, que solo estamos pasando agua. Pero si se dan cuenta en F5 el problema nos dice que también estamos teniendo agua. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿no quedaría entonces mejor la relación independiente en el divisor? Porque ahí sí es pura agua. Es que realmente el divisor como tal, no estamos como tal dividiendo un flujo. Si te das cuenta, estamos metiéndole. Una pregunta, profe. ¿Mande? En el separador podríamos dejarlo con magnitud, bueno, no sé bien cómo describirlo, como ves yo 50-50, para que podamos calcular, ahora sí, el flujo 5, el másico, que sería la combinación del 30% y un 20% de agua, y que saliera el 50% de agua pura directo al divisor. Lo que podemos hacer es que dividamos, pero los kilos de agua. ¿Sí? Que la mitad de agua se vaya para un lado y la mitad de agua se vaya para el otro, pero solo el agua. Eso podemos suponer nosotros. Nosotros ya aquí hicimos la conclusión que el problema no se puede resolver con los datos que tiene, pero nosotros vamos a hacer una suposición con la que creemos que tendríamos un resultado satisfactorio, ¿no? Entonces, lo que yo propondría con mi criterio de ingeniero es decir, bueno, seguramente se está, voy a considerar que se está yendo mitad del agua para un lado, que estoy quitando la mitad y la otra mitad para el otro. Es lo que voy a yo considerar. Sin embargo, si en el examen ustedes, sí, llegaron hasta este punto y ponen que no tiene solución, es correcto su examen, ¿sí? Pero lo mejor sería que le dieran una solución. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría?
¿Cómo quedaría? Profe, 186 punto qué, perdón, del agua. ¿De dónde? En el flujo 3. En el flujo máximo es de 186 punto qué, perdón. Ahí es punto 66, ¿no? Me da 93.33. ¿Qué? Kilogramos sobre hora de agua para F4 y F5. Es correcto. Ponlo así. En este caso, a lo mejor el examen te daría la relación de separación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un divisor y un separador? La diferencia no podría ser en las composiciones. Es correcto. Un separador me va a modificar composiciones y un divisor no. Un divisor, imagínense que es una tubería que le estamos poniendo una T. Solo estamos dividiendo el flujo. Algo se vaya para allá y otro para acá, ¿no? Y el separador estamos haciendo un proceso literal de separación. En este caso, a lo mejor aquí como tal fue otro evaporador, podríamos decir, un evaporador. A lo mejor aquí es un evaporador, si se dan cuenta, ese evaporador, a lo mejor es un evaporador que tenemos ahí, ¿no? Donde estamos evaporando toda el agua posible para concentrar más. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Una vez obteniendo esto, ¿qué puedo ver? Calcular flujo 6. Y el flujo 6 ya quedó. Y hemos terminado. Está sencillo, ¿no? La recirculación. ¿Sí o no está sencillo? Sí, profe. Vale. Pues ya hasta aquí la dejamos. Y próxima clase empezamos ya con balances con reacción. ¿Vale? Sí, profe. Hoy les empiezo a subir su serie. Hoy les empiezo a subir la serie. Y acuérdense que el día que se entrega serie, la siguiente clase después de entregar serie, es examen. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Para que así, por ejemplo, el día que se entrega serie, la hacen.
yo les mando correcciones, corrige, y las correcciones se entregan a más tardar antes del examen, ¿vale? Sí, profe. ¿Vale? ¿Todo hasta aquí claro? Sí. Vale. Pues hasta ahí la dejamos. Ya nos estaremos viendo el miércoles. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Cuídense.